vamos a ir retomando este módulo. Me ha dado tiempo incluso de poner algunas diapositivas para resumir lo que hemos visto. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Súper bien. Vale. Bueno, pues retomamos. Entonces, estamos diciendo que la macrosintaxis es la sintaxis del enunciado y la microsintaxis es la sintaxis propia de la oración, aquella que nos indica complementos como sujeto, predicado, complemento directo, indirecto, complemento circunstancial, etc. En la macrosintaxis nosotros nos centramos en el enunciado como unidad mínima, en el párrafo o en el texto, que es la unidad máxima de comunicación. Aquí hablamos de unas relaciones que son diferentes a las de la microsintaxis y la metodología que utilizamos es la lingüística pragmática porque las unidades de la macrosintaxis son unidades realmente comunicadas, no son unidades abstractas. Por lo tanto, nosotros debemos atender a elementos como la influencia del emisor, del receptor, del contexto comunicativo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Hemos visto, hemos hablado de ese enunciado, qué era el enunciado, y he puesto aquí esta definición proporcionada por Fuentes Rodríguez para aquellas personas que a lo mejor tienen otro concepto de enunciado, sé que hay muchas definiciones distintas, pero para nosotros y para la metodología que van a seguir a lo largo de este curso de macrosintaxis, el enunciado, como estaba diciendo, es la unidad mínima de comunicación, que gramaticalmente puede estar formado por una o varias oraciones, el caso más frecuente, una oración simple, varias oraciones complejas, o por una interjección, un sintagma o incluso una palabra. Si llegamos y decimos hola, pues ese hola es el enunciado. Si yo leo gramaticalmente puede estar formado, pues eso también es un enunciado. El enunciado tiene unos límites entonativos y unas pausas, una única modalidad, aunque ya he dicho que esto, pues es un aspecto controvertido, pero nosotros consideramos que tiene una única modalidad. Y estos límites entonativos, estas pausas y esta modalidad están establecidas por el oyente y percibidos establecidos por el hablante y percibidos por el oyente, ¿vale? Es un solo acto de decir y un acto de enunciación. Y dentro de los marcadores del discurso estamos viendo que vamos a diferenciar entre conectores y operadores. A grandes rasgos, en grandes líneas, los conectores vinculan enunciados o párrafos. Los vamos a ver entre pausas. Estas pausas cada vez menos se marcan ortográficamente y no encontramos esas comas, pero forman un grupo entonativo propio, tienen libertad posicional y un contenido procedimental, ya que nos indican cómo se conectan estos enunciados o cómo se conectan estos párrafos. Los operadores afectan al enunciado o a una parte del mismo y poseen un contenido relacionado con la enunciación, la modalidad, la organización informativa o la dimensión argumentativa. Vamos a verlo con un poco más de detenimiento. Esta es una definición que nos proporciona Fuentes Rodríguez, pero nosotros vamos a ir viéndolo de forma desmenuzada, ¿vale? ¿Cuál es la función de estos conectores? Bueno, hasta aquí bien, ¿no? ¿O hay alguna duda? Repito, nos situamos en la macrosintaxis y diferenciamos entre operadores y conectores. No puedo ver el chat porque tengo que dejar de compartir. Todo bien. Vale. Bien, pues, ¿cuál es la función básica de los conectores? Como están viendo aquí, pues guiar las inferencias que se realizan en la comunicación y como muy bien pusisteis en el chat. Me gusta mucho, no me voy a detener porque no tenemos tiempo, pero bueno, para que sepáis que existe, me gusta mucho esta comparación que realiza Estrella Montolío entre los conectores y las señales de tráfico, que podemos utilizar en nuestras clases para explicarles de una forma muy visual a los alumnos qué son los conectores. Dice ella que cuando nosotros vamos conduciendo y nos encontramos un stop, pues sabemos que nos tenemos que parar, que si vamos conduciendo y nos encontramos pues, un límite de velocidad y vamos pues, a 120 y nos encontramos que es 100,
tenemos que reducir la velocidad, si nos encontramos una señal de atención, peligro, niños, ¿no? Porque es una zona escolar, pues sabemos que debemos prestar atención a los pasos de peatones, etcétera, etcétera. Es decir, las señales de tráfico nos van guiando nuestras formas de conducir. Bien, pues al igual que las señales de tráfico guían nuestra forma de conducir, los conectores guían la lectura de los textos. Si nosotros vemos un sin embargo, decimos, ojo, que lo que viene a continuación es de orientación argumentativa contraria a lo que acabo de leer. Si vemos un además, decimos, vale, ahora viene una información que se une a la anterior y que posee la misma orientación argumentativa. Si vemos un en conclusión, decimos, vale, pues ahora se nos va a introducir la conclusión de todo lo dicho. Si vemos un en consecuencia, pues la consecuencia de lo anterior. Si vemos un de hecho, pues ¿qué nos indica de hecho? Que el argumento que introduce o el enunciado que introduce de hecho es un argumento, una información que justifica o prueba lo que se ha dicho en el enunciado anterior. Mario es muy inteligente, punto. De hecho, saca sobresaliente en todas las asignaturas. Pues de hecho lo que hace es introducir esa prueba, esa justificación de lo dicho anteriormente. Entonces, igual que las señales de tráfico guían nuestra forma de conducir, los conectores guían las inferencias que nosotros sacamos del texto, cómo debemos ir entendiendo la conexión de las informaciones que se nos van transmitiendo. De hecho, pues existen estudios como el de Óscar Loureda, que con este aparatito que tenéis aquí, que también disponemos de él en la Universidad de Sevilla gracias al profesor Víctor Pérez Béjar, ¿no? Que creo que está deseando utilizar, pues ha hecho una serie de pruebas experimentales. Este aparato lo que hace es, a lo mejor Víctor me puede corregir, pero creo que lo que hace es ver los movimientos sacádicos, los movimientos de los ojos, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo, y también miden las pausas que realizamos cuando estamos leyendo, pero sobre todo monitorización del ojo, si el ojo se detiene una palabra, si vuelve hacia el enunciado anterior, etc. Entonces se pone de relieve cómo, si le doy aquí, tiene que salir, las partículas discursivas, estos conectores, son determinantes en los procesos de comprensión textual. ¿Por qué? Porque, como pueden ver aquí, exigen fijaciones notables. Cuando nos estamos leyendo y nos encontramos con un conector, nos detenemos. Y genera movimientos sacádicos amplios y en buena medida precisan de regresiones. Es decir, que cuando yo estoy leyendo y me encuentro con un conector, mi vista se fija. Pero no solo se fija, sino que, por lo general, vuelvo hacia lo anterior para ver cómo se relaciona. Si es de antiorientación, a ver qué me han dicho, pues esto es antiorientado. Si es de adición, si es de organización discursiva en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra, pues cuando vemos esos conectores nos fijamos, nos detenemos, como digo, y tenemos movimientos oculares amplios y sobre todo regresiones, ¿vale? Para que veáis cómo son unidades esenciales para la comprensión de los textos, para la organización, como decíais en el chat, para la coherencia y para la cohesión textual. Estos elementos provienen de la gramaticalización de otros elementos del sistema, que pierden sus características funcionales y que se especializan en la conexión. Espero que nos dé tiempo, si no, a ver si podemos ver algo, pero tenemos que adverbios como el entonces o como el más aún, el más bien, el antes bien, dejan de funcionar en la microestructura o adjetivos como el bueno, Juan es bueno, ¿vale? Dejan de funcionar en la microsintaxis para convertirse en conectores, se gramaticalizan, ¿no? Como estas unidades e indican un contenido procedimental. Cuando nos realizan una pregunta, ¿vas a ir mañana al cine? Bueno, pues ese bueno no tiene el mismo valor que cuando nosotros decimos Juan es bueno, se porta muy bien, por ejemplo, ¿no?
Las propiedades gramaticales de los conectores, ya hemos dicho, vamos a diferenciarlos de los operadores porque conectan dos enunciados o grupos de enunciados indicando el sentido de la conexión. Frente a otros adverbios que tienen contenido designativo y que funcionan en la microsintaxis, los conectores no modifican a ningún elemento de la estructura oracional, no son complementos circunstanciales del verbo. Como no actúan en la microestructura, no pueden ser focalizados y tampoco pueden ser respuesta a una interrogativa parcial. Además, se sitúan en el margen oracional entre pausas formando un grupo entonativo propio y poseen libertad posicional. Vamos a ver estas características a partir de una serie, bueno, además pueden combinarse con conjunciones o entre ellos, a partir de una serie de ejemplos, ¿no? Tenemos este en cualquier caso. Como vemos, pues está conectando este enunciado con el anterior. Nosotros no podemos comenzar una comunicación diciendo, en cualquier caso, diríamos, me he perdido algo, ¿vale? ¿Con qué se está conectando? En cualquier caso. ¿Qué hay antes para que tú puedas decir en cualquier caso? De todas formas, de todas maneras, ¿no? Esos concesivos o conectores concesivos que me estás diciendo, bueno, sea o no sea esa circunstancia, se dé o no se dé esa circunstancia, se va a producir esta otra. Está lloviendo a cántaros, punto. En cualquier caso, o de todas formas, voy a salir a correr, ¿vale? Por eso decimos que son concesivos. Bien, como decimos, conectan, necesitan un elemento previo. Vemos que va entre comas, formando un grupo entonativo propio. Y no pueden ser focalizados, ya que no forman parte de esa microsintaxis. Nosotros podemos decir, sin la mochila de la batería lo voy a ver raro. Es raro como lo voy a ver sin la batería de la mochila. Es sin la batería de la mochila como lo voy a ver. Es decir, podemos focalizar a través de esta estructura cualquier elemento de la microsintaxis, pero no puedo focalizar el conector porque está funcionando en un nivel macroestructural, porque no desempeña ninguna función sintáctica con respecto al verbo oracional, ya que, como decimos, su nivel de incidencia es otro. Podemos, por lo tanto, decir es en cualquier caso que si la mochila gramatical, ¿vale? Y tampoco pueden ser respuesta a una pregunta parcial. ¿Cómo lo voy a ver raro? Si la mochila de la batería. ¿Cómo lo voy a ver si la mochila de la batería? Raro. ¿Quién lo va a ver raro sin la batería de la mochila? Yo, ¿vale? Cualquier complemento de la microsintaxis puede ser respuesta a esa interrogación parcial y en cualquier caso no puede ser respuesta a ningún tipo de oración interrogativa en este sentido, ¿vale? Tienen movilidad. Lo hemos visto aquí, en cualquier caso al inicio del enunciado, pero también lo podemos ver y esto convendría, pues, cambiar de costumbre. El programa pastoral de la conferencia prevé asimismo otros congresos. He cogido otros ejemplos, pero pueden ver que tiene movilidad cualquier elemento. Y se pueden combinar con las conjunciones. Y, sin embargo, las opiniones del pensamiento crítico y también se pueden combinar entre ellos. De hecho, por ejemplo, las conjunciones no se pueden combinar entre ellas. Es una diferencia entre el conector y la conjunción. Y ahora pues tenemos aquí un código QR que les pido que escaneen con su teléfono móvil si son tan amables, ¿vale? Y nos va a llevar a un Padlet. ¿Lo estáis escaneando? Sí, hecho. Sí. Vale. Es que tengo que dejar de compartir para abrir el Padlet. Hecho. Vale. Bien, pues ahora voy a abrir yo el Padlet. Un segundito.
Un segundito. Bien. Se os ha abierto el de inventa, no. ¿Inventa ejemplos de conectores? Es que claro, lo he hecho mal porque no Sí, sé. ese es el que aparece primero. Vale, pues si le dais Sí, al más... mi Padlet. ¿Qué? ¿Perdón? Mi Padlet osado. Inventa ejemplos de conectores. Vale, vale, es que tengo aquí 3. Vale, eso es lo que quería ver. Bien, pues voy a otra vez compartir pantalla. Me voy al Padlet osado y podéis ir añadiendo estos ejemplos, ¿vale? Si le dais al más, como estáis viendo, pues ponéis aquí lo que queráis, ¿vale? Sí, es inventando ejemplos. A ver, por contraste. No, pero lo que quiero es que me pongáis el ejemplo concreto. Por ejemplo, no creo que sea una buena. Vale, esto, ¿vale? Firulais efectivamente ha llegado tarde. Muy claro. Juan es muy inteligente, sin embargo saca muy malas notas. Antes que nada, quería comentaros que María no baila sevillanas, de hecho no sabe bailar. Estoy cansado, me voy a retirar por ende más temprano. Vale, bueno, pues comienzo a comentarlo. El trabajo es flojo, sin embargo, el tema es muy original. Muy bien, aquí tendríamos un conector de antiorientación, un conector de contraargumentación. Tenemos un enunciado, el trabajo es flojo y, sin embargo, nos está introduciendo una información que nos llevaría a la conclusión contraria. El trabajo es flojo nos llevaría a no aprobar, el tema es muy original, sí, ¿vale? Aquí tenemos otro, sin embargo, acabo de almorzar, sin embargo, aún tengo hambre, muy bien. Vale. Por lo que toca al taller, me está encantando. En lo respectivo al taller. Isabel es morena, en cambio, su hermana es rubia con ojos azules. Vale, otro contraargumentativo con el en cambio. Juan es muy inteligente, sin embargo, es que claro, se está
moviendo. Sin embargo, saca muy malas notas. Vale. Bueno, podemos dejarlo así para que yo pueda ir comentándolos todos, que si no van a ser muchísimos. Bien. Vale, lo dejamos así. Bien. Vale, eso es correcto y no da para más. En el caso de eso es correcto y no da para más, aquí no encontramos ningún conector, ya que la conjunción y es una conjunción que está vinculando dos oraciones, ¿vale? Aquí no encontraríamos ningún conector, ¿vale? O ningún enlace extraoracional. Como estamos diciendo, sin embargo, si tendríamos ese conector, tenemos dos enunciados delimitados por el punto y el sin embargo tiene ese valor antiorientativo de contraargumentación. Ya, ¿vale? Vamos a dejarlo porque otra vez se ha movido. Bueno, comenzamos. Lamentablemente en España hace mucho sol. Nosotros veremos al final de esta sesión que lamentablemente es un operador modal. No es un conector extraoracional. Sí es un marcador del discurso, pero no un conector. Es un operador modal. Para mí, que en España haga mucho sol es algo negativo, algo lamentable. Lamentablemente no conecta este enunciado con el anterior, sino que indica la actitud subjetiva del hablante ante lo dicho, la modalidad. ¿Esto se entiende? A ver. Sí. Vale, ponen que sí. Vale. Bueno, no pasa nada porque es para ver si no tenéis el de este, porque es para poner ejemplo, ya tenemos mucho. Vale. En eso es correcto y no da para más lo que estaba diciendo, que aquí tampoco tendríamos ningún conector, ya que la I es una conjunción, ¿vale? Lamentablemente, un operador. Aquí deberíamos tener un punto, me voy, punto. De todas formas, coma, te llamaré. Es un error que veo mucho en los alumnos que ponen o utilizan los conectores sin vincular enunciados, ¿vale? La ortotipografía, la verdad que cada vez resulta más un aspecto más difícil y que hay que corregir más, pero aquí tendríamos un punto, me voy, punto. De todas formas, coma, te llamaré. Tenemos ese concesivo. Por lo que toca al taller, me está encantando. Esto tampoco es un conector. En este caso nos está introduciendo el tema del que voy a hablar, ¿vale? Es una construcción macroestructural, evidentemente, enunciativa, que veréis con Marina González Sanz, pero no es un conector, ¿vale? En lo relativo al taller, estoy diciendo el tema del que voy a hablar, ¿vale? Es increíble lo que estamos aprendiendo hoy, pues tampoco tengo aquí ningún conector. Esta ponencia es muy interesante, aún así nos quedaremos cortos de tiempo. Claro, es que ya dije que era demasiado ambicioso. Y si estuviésemos cara a cara, pues a lo mejor las preguntas no iban llevando una cosa a otra, pero también este formato está muy bien porque nos permite que personas de diferentes zonas geográficas podamos estar hoy conversando sobre macrosintaxis, pero también tiene sus partes negativas. El por ende, pues es exactamente igual que por lo tanto, mucho más culto, pero también es un conector y aquí se puede ver cómo no va al inicio, sino que está intercalado, ¿vale? Entonces tenemos un buen ejemplo. El efectivamente tampoco es un conector, es un operador modal de confirmación, ¿vale? Es un operador modal de confirmación, que lo veremos a continuación. El de hecho, ya hemos dicho que es justificativo, aquí deberíamos tener un punto, Mariano baila sevillanas, punto, de hecho, no sabe bailar. El antes que nada, si es un conector de organización del discurso. Es algo bueno, pero no lo mejor, tampoco el pero sería un conector, en este caso es una conjunción, ¿vale? Al igual que el otro. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro. Dejo de compartir esto para ver vuestros algo aquí del chat. Vale, espero que haya quedado claro.
¿vale? Lo que es un conector y su diferencia con respecto al operador. Ya decimos, conector vincula enunciados, no son conjunciones que vinculan oraciones, y los operadores lo que hacen es indicar contenidos relativos a alguna de las dimensiones macroestructurales, argumentación, organización informativa, enunciación o modalidad, dentro del enunciado, sin vincular ese enunciado con algo previo, ¿vale? Vuelvo a compartir pantalla de manera que ya no veo. Y seguimos con los conectores. Por lo tanto, los conectores frente a las conjunciones, como estamos diciendo, son compatibles con ellas. Nosotros no podemos encontrar un y pero, ¿vale? Y si podemos encontrar un y sin embargo, ¿vale? Son compatibles con las conjunciones. También son combinables entre sí. Hemos visto anteriormente un de hecho con un por ejemplo, ¿vale? Y las conjunciones no las podemos combinar entre sí. Aparecen en el margen oracional, entre pausas. Tienen movilidad, las conjunciones no tienen movilidad. El pero tiene que ir encabezando la oración que va introduciendo, al igual que el y, al igual que el por eso, ¿vale? Pueden conectar con un enunciado no inmediatamente anterior, pues podemos estar vinculando párrafos. Y tienen un contenido presuposicional con respecto a los enunciados que unen. Frente al adverbio tradicional, su funcionamiento se desarrolla al margen de la estructura oracional, sin modificar ningún elemento participante en la acción del verbo, lo que conlleva que necesitemos otros criterios de análisis distintos, como ya hemos dicho, ¿vale? Bien, y esta es la explicación que nos proporciona, como pueden ver, Catalina Fuentes en su artículo de 2013, en el que nos diferencia la I-conjunción de los conectores, ¿vale? Entonces, dice, para muchos, en es un chico simpático y sensible frente a es un chico simpático, punto, y sensible, tenemos dos tipos de I. En el primer caso, I es una conjunción coordinante que une dos adjetivos que funcionan como modificadores del sustantivo. Es un chico simpático y sensible. Está uniendo estos dos adjetivos que modifican al chico. Mientras que en el segundo caso es un marcador discursivo porque aparece entre enunciados. La diferencia es la segmentación. En el primer caso hay una sola predicación, una sola información. En el segundo caso hay dos actos de habla, dos enunciados, y la segunda información se destaca. El hablante reformula, añade, bien por olvido, porque lo considera insuficiente, por lo que sea. ¿Vale? ¿Ha cambiado la categoría de esta I o solo su función? Muchos autores lo incluyen en paradigmas diferentes. En mi opinión, seguimos teniendo una conjunción en los dos casos, como categoría y no un conector o marcador del discurso, ya que no cumple las características prototípicas de este. No aparece aislado entonativamente, no aparece entre pausas, no tiene movilidad, como acabamos de ver, los conectores sí. No puede combinarse con conjunciones, al igual que los conectores. Solo comparten el hecho de unir enunciados. Esto significa, por tanto, que hay dos paradigmas de unidades que se dedican a la conexión, pero que tienen características distribucionales diferentes. La conjunción une dos segmentos, oraciones, sintagma o palabra. No tiene movilidad, se coloca entre los dos segmentos que relaciona. El conector une enunciados o párrafos, aunque también puede aparecer entre segmentos menores. Tiene movilidad, va entre pausas, no tiene por qué aparecer entre los dos enunciados, puede aparecer en medio del segundo o al final de él. Tenemos una unidad, la conjunción de la microestructura, y una unidad, el conector, de la macroestructura. Me interesa que esto quede claro y no sé si los sonidos que estoy escuchando son preguntas o son comentarios. Por favor, tan solo tenéis, me podéis interrumpir en cualquier momento, tan solo tenéis que activar el micrófono, ¿vale? A mí no me importa. ¿Queda claro la diferencia y por qué? No sé. Dime. No, es verdad que ya aprovecho. Entonces, por llamarlo de alguna manera, nexos causales como por, qué, cómo se diferenciarían de estos marcadores discursivos, no tanto por la función, sino por las características sintácticas y el tipo de distribución. Exacto. Porque las conjunciones no solo unen segmentos, también crean relaciones de coherencia. Sí, no estamos negando eso. No estamos negando eso. Vale.
Es que me da la sensación Un que son pero, como... claro, como estábamos diciendo anteriormente, un pero es adversativo igual que un sin embargo. Lo que pasa es que sus características formales son distintas y su nivel de incidencia también es distinto. En el pero estamos en la microsintaxis, en la oración, y en el sin embargo estamos entre enunciados, en la macrosintaxis. Perfecto, perfecto. Pues ya está, ya me ha quedado clarísimo. Muchas gracias. Pues ese era mi objetivo, así que me pongo súper contenta, ¿vale? En cualquier momento me podéis interrumpir, de verdad, ¿vale? Que no me importa. Bien, esta es la clasificación que se proporciona en este diccionario de conectores y operadores del español. Que tenemos conectores aditivos, de oposición, concesivos, consecutivos, justificativos, condicionales, los temporales y ordenadores discursivos, los conclusivos, los recapitulativos, reformulativos y los ejemplificadores, ¿vale? Esta es la clasificación. No me voy a detener mucho en ella, pero podéis ir a este diccionario de conectores y operadores y lo podéis ver todos detallados, ¿vale? Aquí tenemos pues un listado de los de adición y además, pues como sabemos, no existen dos conectores sinónimos, sino que entre ellos hay diferencias, ¿no? Pues tenemos el es más aún, todavía más, paralelamente por su parte, a su vez, por cierto, propósito, en fin, tenemos muchísimos y cada uno, pues el por cierto, expresa una información marginal, otro, como por ejemplo la parte un hecho no relacionados, etcétera, pero todos ellos son de adición. De oposición, pues he puesto algunos de los que encontramos en este diccionario. Ahora bien, ahora que, bien al contrario, en pero, en cambio, en todo caso, eso sí, muy al contrario, por el contrario. Concesivos, así todo, pues los concesivos sería el paralelo en el nivel macrosintáctico al aunque, ¿vale? Es decir, que yo no niego que se produzca esa situación, puede ser contraria a mi tesis que estoy defendiendo o al hecho que voy a realizar, pero que aún así yo, pues, como estábamos diciendo, no está lloviendo a cántaros, punto. De todas formas, voy a salir a correr, ¿vale? Aunque llueva, es, como decimos, en el nivel macrosintáctico podemos decir lo correlativo al aunque en el microsintáctico, ¿no? En todo caso, igualmente, los justificativos, como el de hecho, pues también el de hecho después de todo es que no en vano, total, a fin de cuentas. Los condicionales, indican pues igual que las conjunciones condicionales, pero en el nivel macroestructural, de lo contrario, de otra forma, de otra manera, de otro modo. Los temporales y ordenadores discursivos, los temporales pues indican tiempo cronológico, pero estas mismas unidades también, en lugar de indicarnos tiempo cronológico, nos pueden indicar este orden de la materia discursiva, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos los temporales, los ordenadores del discurso, los continuativos, el pues, el bueno, el no sé, los interactivos, también dentro de esta organización del discurso, el bueno, el pues, el mira. Pues no lo tenía puesto yo aquí. Me creía que... Bueno, perdón, es que me creía que tenía un ejemplo, creo que está un poco más adelante, donde se ve cómo un mientras tanto puede indicar tiempo cronológico o puede indicar contraposición de dos hechos, organización de la materia discursiva, ¿vale? Como estamos diciendo, los ordenadores del discurso, de inicio, de entrada, para comenzar, para empezar, de cierre, bien, bueno, en fin, en resumen, en último lugar, para terminar, enumerativos, por un lado o por otro, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, los continuativos, ¿no? Muchos coloquiales, como ya digo, ¿qué digo yo? Vamos a ver, ya digo, ya te digo, los interactivos. Todos estos son la clasificación que se propone en ese diccionario, ¿vale? Los continuativos pueden utilizarse para mantener el discurso mientras estamos pensando, como tenía aquí estos ejemplos, los interactivos pues para vincular, ¿no?, las respuestas a las preguntas que nos acaban de hacer como inicio de nuestra intervención. Los conclusivos, pues, que nos indican que lo que se introduce es la conclusión de todo lo dicho. Los recapitulativos, que nos dicen que tras meditar, pues llegamos, ¿no?, a esta información. Los reformulativos de corrección, que lo que hacen es indicarnos que lo anterior no era correcto,
¿vale? Y que lo correcto es la información que viene tras este conector, los reformulativos de explicación, donde simplemente se explica pero no se corrige el discurso previo, y los de concreción, como en concreto, concretamente, en particular, que también se consideran reformulativos porque vuelven a formular, vuelven a enunciar lo dicho, pero en este caso para añadir ese matiz de centrarnos en un aspecto. Los Perdona, ejemplificadores. Sí. Esther, perdona, una pregunta. ¿Hay listados de conectores o clasificaciones más específicos, más concretos en función de si el discurso es escrito o es oral? Gracias. Sí. Clasificaciones y también en este diccionario, que no lo he dicho, pero lo vamos a ver aquí, por ejemplo, aunque ya lo cojamos, no está completo. Aquí, mira, por ejemplo, en el ahora bien, ¿vale? Este es el tipo de definición que encuentras en el diccionario de conectores y operadores del español. Tenemos el elemento, tenemos qué tipo de unidad es, en este caso es un conector de oposición, se nos describe su funcionamiento y el contenido procedimental que aportan al discurso, contraposición al grupo de enunciados precedentes, giro informativo, un aspecto más importante, se usa como pero para introducir lo que el hablante privilegia informativa y argumentativamente, en oposición con lo anterior, El origen es un sintagma adverbial, la combinatoria no admite combinatorias con conjunciones, sería una excepción, por eso se indica aquí, su posición y su entonación, aparece en inicio del enunciado, seguido de pausa, forma grupo entonativo independiente, su comportamiento en el plano modal y enunciativo, en su comportamiento en el plano informativo, su comportamiento en el plano argumentativo, por ejemplo, en el plano informativo, pues focaliza, ¿no? Privilegia informativamente el enunciado que introduce ahora bien, y en el plano argumentativo proporciona más fuerza a lo que sigue, que si deja sin efecto lo previo. Si posee un valor polifónico o no, en este caso marca claramente el locutor como responsable, y aquí puedes ver los tipos de texto, ¿vale? Que es culto y sobre todo en texto escrito, ¿vale? Aquí puedes ver los tipos de texto y las variantes, ahora o ahora, que, ¿vale? Entonces aquí, aunque no estén clasificados por los tipos de texto, sí es verdad que cuando nosotros vamos a las descripciones, a las definiciones de cada una de las unidades, se nos indica en qué tipo de texto los podemos encontrar. ¿Vale? Vale, muchas gracias. A ver si esto me va otra vez. Bien. Y aquí lo que tenía pues era los ejemplificadores y para que viésemos algunos ejemplos. No nos vamos a detener mucho, así que lo voy a ir diciendo yo, pero bueno, tenemos aquí un en cualquier caso, que es un conector concesivo, como hemos visto. Tenemos un mientras tanto, que aquí sí os voy a preguntar si este mientras tanto es temporal o es organizador del discurso. Por favor, activar el micrófono. Hemos dicho que los temporales pueden indicar, cuando son temporales, tiempo cronológico o pueden... Sí, ¿alguien activado? ¿Qué consideras? No, perdón, considero que indica tiempo en este caso. Muy bien, en este caso sería un temporal, indica tiempo. Indica que sucede una acción simultáneamente a otra, ¿vale? Entonces, que Carlos intenta preparar algo decente para comer al mismo tiempo que planean la red de esta noche, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí No es tiempo indica aquí. Muy bien. Aquí es organización, ¿vale? Aquí tendríamos conector temporal y aquí un ordenador discursivo continuativo que introduce una información nueva que se añade a la anterior, ¿vale? Introduce un nuevo hecho, un nuevo aspecto del tema.
y no tienen por qué ser simultáneos temporalmente, ¿vale? Efectivamente. En otras palabras, eso en otras palabras es jazz puro. Pues tendríamos un conector reformulativo de explicación. Aquí el de hecho, que ya hemos hablado de él, sería justificativo. El ahora bien, pues evidentemente de oposición, ¿vale? Y aquí era otro paddle que no vamos a poder hacer. Había puesto muchos paddle para fomentar un poco la participación de todos vosotros. Y lo que tenemos ahí pues son más ejemplos para que vosotros indicaseis qué tipo de conectores. Si es un conector, como hemos visto, de adición, si es de oposición, si es condicional, si es consecutivo. Pero bueno, tendréis el taller dentro de estas jornadas, de este curso, y de todas formas, si no, repito, tenéis mi correo para poder pedirme lo que necesitéis o la información que necesitéis. Bien, pues espero que haya quedado claro lo que consideramos como conectores. Resumo lo dicho, estamos en el nivel macrosintáctico, nos centramos en el enunciado como unidad comunicativa mínima, como un acto de enunciación de un hablante o un oyente que posee una única modalidad, que constituye un grupo entonativo y que se sitúa entre pausas y que es independiente de su estructura sintáctica, por decirlo así, ya que hemos visto que el enunciado puede ser un sintagma, una palabra, una oración simple o una oración compleja, ¿vale? Los operadores son las otras unidades que nosotros consideramos dentro de los marcadores del discurso. Los operadores, ya hemos dicho, que no poseen, como están viendo aquí, ninguna función sintáctica con respecto al verbo de la oración, que afectan a un segmento de la misma, pero con una función que no apunta al elemento referencial ni introducen un actante de la acción verbal, es decir, que no funcionan en el nivel microsintáctico, no son complementos circunstanciales. ¿Qué señalan, por tanto, los operadores? Pues ya hemos dicho, señalan contenidos relacionados con las diferentes dimensiones que veíamos en la macroestructura. Con la enunciación, pues tenemos operadores enunciativos. Los operadores enunciativos nos indican la forma de hablar, de enunciar, quién es el hablante, cómo se responsabiliza de su acto de enunciación. Los operadores modales, la actitud subjetiva del hablante ante lo dicho. Los operadores informativos, pues si lo que estoy introduciendo, si este contenido proposicional es información conocida, información nueva, si lo estoy focalizando, si es un elemento esperado o no, etc. Es decir, todos serían contenidos procedimentales relacionados con la organización informativa del texto. Y los operadores argumentativos, pues contenidos relativos con la argumentación, sobre todo orientación y fuerza o suficiencia argumentativa. Teniendo en cuenta que lo hemos visto muy por encima, ¿qué tipo de operadores creéis que son? Por ejemplo, el francamente, Marisa y Elena no son tan amigas como parece, ese francamente, que no es un complemento circunstancial de ser, que va entre comas, que afecta a todo el enunciado, me indica un contenido enunciativo, modal, informativo o argumentativo. La enunciación es mi forma de comunicar lo dicho, la modalidad, mi actitud subjetiva ante esta información, la información, pues si estoy focalizando, si es información conocida, nueva, y la argumentación, pues todos sabemos, contenidos como orientación o fuerza o suficiencia argumentativa. ¿Qué consideráis que hace el francamente? Para mí es de modalidad. ¿Por qué? Porque afecta la actitud del hablante frente a lo que dice, la actitud que él toma frente a lo que va a decir, al contenido proposicional, al dictum, dice. Para ella no son tan amigas, entonces está desligándose de lo que dice este contenido. Bueno, mi modalidad es que no me comprometo con lo que digo. La modalidad. Sí, pero ¿es su actitud ante lo dicho o es cómo ella enuncia lo dicho?
Yo creo que es cómo ella enuncia lo Es dicho. cómo. Es Claro. cómo. Es ¿De qué enunciación. forma? De forma, claro, es enunciación. Es enunciación. Es cómo digo yo esto. Yo soy sincera al comunicarlo, yo soy franca al comunicarlo. No que para mí Marisa y Elena sean tan amigas sea algo franco, que sería la modalidad, como tenemos en esta afortunadamente. El afortunadamente es un modal porque esta información yo la considero positiva, como una fortuna. ¿Entendéis la diferencia? Esta es mi actitud, como yo valoro, evalúo este contenido procedimental, o este contenido proposicional, perdón. Es Aquí, muy difícil, Esther, captar el matiz de la diferencia en estos dos casos. claro, yo sé que al principio cuesta mucho y además es que no sé si es vuestra primera incursión en macrosintaxis, es decir, no sé cuáles son vuestro nivel de conocimientos previos de qué es la enunciación, de qué es la modalidad. Por eso a lo mejor cuesta tanto el diferenciarlo, porque al principio es muy difícil. A todos nos ha costado mucho ver la diferencia a veces entre enunciación y modalidad, es decir, que es lógico, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta cuando nosotros los estamos valorando, si estamos... lo principal es que yo quiero que quede claro la diferencia entre conector y operador. Y cuando estamos en los operadores, que es un elemento macroestructural, porque no funciona en el nivel microsintáctico, porque no son complementos circunstanciales de esta oración, y me indican un contenido relativo a alguna de las dimensiones macroestructurales, los enunciativos me indican contenidos relativos a la transmisión del mensaje. De todas formas, esto lo vais a ver, tenéis un módulo sobre la enunciación. Y seguro que cuando curséis ese módulo con Marina González sobre la enunciación, os va a resultar mucho más fácil. Es que está todo conectado. Tenéis otro módulo sobre la modalidad, que es la modalidad, cómo se puede delimitar, cómo se puede definir. Pero la modalidad, por ahora nosotros nos vamos a quedar que es la actitud subjetiva del emisor ante el contenido que él transmite. Entonces, para mí, que haya llegado Susana con sus amigos es una fortuna o es lamentable. Por ejemplo, lamentablemente, por desgracia, ¿vale? O cualquier otro operador modal. Eso sería modalidad. ¿Se entiende la diferencia? Aquí yo estoy diciendo que yo estoy siendo sincera al enunciarlo. Sinceramente, Marisa y Elena, francamente, Marisa y Elena, yo estoy siendo sincera cuando yo transmito esta información. Cuando digo brevemente, pues brevemente también es un operador enunciativo. Brevemente, coma, Marisa y Elena, tal. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que voy a ser breve para comunicar esta información. ¿Lo entendéis? Esther, bueno, te iba a hacer una pregunta, pero con lo último que has dicho me han salido dos, si no te importa. Todas las que tengo. La primera, ¿hay alguna línea de investigación o algún trabajo que lo enfoque a partir de paráfrasis? Por ejemplo, francamente, Marisa y Elena son tan amigas como parece, se puede parafrasear como afirmo o enuncio con franqueza que sería más fácil identificar el tipo de operador. Se me ocurre. Por eso no sé si Sí, existe alguna línea ahora es que de vamos a trabajo. ver cuando veamos las características de uno y otro, que son distintas, también eso os va a servir y vamos a ver cómo uno admite en ciertas paráfrasis y otros admiten otras. Entonces, sí, lo vamos a ver ahora, a continuación. Perfecto. Y luego lo otro que has comentado sobre lo de la subjetividad, me imagino que cuando habláis de subjetividad lo hacéis desde la teoría tradicional de Lyons, como la participación, no el concepto de subjetividad, por ejemplo, de la gramática cognitiva de Langacke, sino más tradicional, ¿no? La de Lyons, ¿no? La huella que deja el Esa, hablante en el enunciado. Vale, pues ya sí, está, muchas gracias. es esa. Bien, ¿en él suele llegar a esta hora? Precisamente sería ya un operador informativo, ¿vale? Que está destacando esa información. Y en esta pareja tiene al menos
3 coches, nos encontraríamos un operador argumentativo, que en este caso nos está fijando el nivel que yo considero mínimo, pero aceptable, ¿vale? Es como cuando nosotros éramos adolescentes y le decíamos a nuestro padre, pues, dame al menos 5 euros para salir, ¿vale? No es mucho, pero bueno, es lo que yo considero, pues, aceptable mínimamente, pero aceptable, ¿vale? Eso es lo que dice, o lo que nos indicaría al menos en este enunciado, que hay que entenderlo también en su contexto, ¿no? Que yo estoy defendiendo que como mínimo tiene 3 coches, pero puede tener más, ¿vale? Como digo, enunciativo, modal, informativo y argumentativo, pero los vamos a ver ahora, ¿vale? Lo importante, bueno, fundamentalmente son adverbios o provienen también de sintagmas u otras construcciones, como por ejemplo en teoría, pero lo importante es que no estamos ante un tipo de adverbios diferente, sino ante una función adverbial distinta, ¿vale? Aquí tenemos el mismo adverbio, pero en agradecemos sinceramente la crítica, ¿sería operador? Es que no lo veo, por favor. Vale, habéis dicho que no, ¿no? No. Y en sinceramente el deporte no me gusta, tengo el mismo adverbio, pero en este caso sí es un operador enunciativo. Estoy diciendo que estoy siendo sincero cuando indico que el deporte no me gusta, ¿vale? Características. Bien, las tenemos aquí con ejemplos. Creo que es mejor verlo con ejemplos, ¿vale? Como podéis ver, en 3, bueno, pues forman un grupo entonativo propio, entre pausas y poseen movilidad. Estas son las características de los operadores enunciativos, ¿vale? Sinceramente el deporte no me gusta el deporte, sinceramente. Como podéis ver aquí, tampoco pueden ser objeto de focalización, como hemos visto anteriormente, ¿vale? Con los conectores. ¿Por qué no pueden ser objeto de focalización? Porque tampoco pertenecen a la microsintaxis, porque no son complementos circunstanciales del verbo. Tú puedes decir, es el deporte lo que no me gusta, pero no puedes decir no sincera, sino con reservas el deporte no me gusta, o es sinceramente como no me gusta el deporte, si de alguna manera el deporte no me gusta es sinceramente, es decir, todos son agramaticales, no podemos focalizarlo, ¿vale? Sí, a diferencia de, como tenéis aquí, adverbios modales, y como prueba de su no vinculación con la modalidad, admiten su combinación con cualquier modalidad oracional y también admiten la modificación de adverbios intensificadores. Perdón. Muy sinceramente, pero no puedes decir muy desgraciadamente, no le gusta el deporte. Sí, muy posiblemente, por ejemplo, no le gusta el deporte, ¿vale? Y esto es lo que estábamos diciendo, que los enunciativos se pueden combinar con cualquier modalidad, con enunciados declarativos, exclamativos, interrogativos, cualquiera, ¿vale? Mientras imperativos, ¿no? Mientras que, imperativos, declarativos, mientras que los modales solo con los enunciativos. No podemos decir afortunadamente ven. Afortunadamente he ido a verlo. Sería lo único que admitirían los operadores modales, ¿vale? Como también podéis ver, pueden utilizarse en la respuesta de oraciones interrogativas totales acompañando al sí o al no. ¿Te parece excesivo? Sinceramente sí, sinceramente no. Y a diferencia también de los modales, por sí mismos no pueden constituir respuesta a una interrogativa total. Ha venido Juan y tú puedes decir, desgraciadamente. Pero no puedes decir, ha venido Juan sinceramente, ¿vale? Entonces, como podéis ver, hay características formales que los diferencian, ¿vale? Tampoco en el caso de los enunciativos admiten su paráfrasis, como tenéis aquí, atributiva con el verbo ser,
pero sí permiten ser sustituidos por paráfrasis en las que el adverbio funciona como aditamento del verbo decir. Esto es, no sé tu nombre, perdona, lo que muy acertadamente nos está diciendo nuestra compañera, que también nos podemos basar en estas paráfrasis que admiten unos y otros para diferenciar los enunciativos de los modales. Los modales, podemos decir, es cierto, es una fortuna que haya venido Juan, es una desgracia que haya venido Juan, admiten esa paráfrasis por las oraciones atributivas, como podéis ver, pero los enunciativos, la paráfrasis debe incluir el verbo de enunciación. Te digo sinceramente que, ¿vale? Y luego, pues la combinación entre ellos, que es lo último, en 10. Sinceramente, personalmente, por desgracia, no creo en ella. Y como veis, los de enunciación siempre van en primer lugar. Por desgracia, sinceramente, no. Personalmente, por desgracia, sinceramente, tampoco. Primero siempre los enunciativos, por los trabajos que se están realizando, aunque la combinación entre operadores y la combinación de los conectores es algo que está actualmente en investigación. ¿Qué nos pueden indicar los operadores enunciativos? Pues en el ámbito del yo podemos calificar al emisor de alguna forma con respecto a su decir. Francamente, sinceramente, honestamente, pues el emisor es honesto al decir tal cosa, el emisor es honrado al decir tal cosa. También pueden calificar lo que estamos diciendo. Sencillamente, brevemente, resumidamente, es decir, que voy a ser breve cuando comunico que voy a resumir lo anterior con resumidamente, confidencialmente, llanamente, simplemente son todas calificaciones de lo dicho. También la adecuación del dictum a la intención comunicativa, personalmente, categóricamente. También reserva, es decir, que yo no me quiero hacer responsable de lo dicho, que tengo dudas, presuntamente, en principio, en teoría, y también la adecuación del dictum al decir, es decir, los aproximativos. Estoy diciendo algo, pero esto es aproximado, ¿vale? No es totalmente así, es como, por decirlo así, como aquel que dice, como quien dice, etc. Todo esto lo veréis mejor en ese módulo que está dedicado a la enunciación, ¿vale? Pero ya sabéis que los operadores son estas unidades. Operadores modales, tenemos aquí sus características. De nuevo aparecen entre pausas, también tienen movilidad posicional, desgraciadamente María ha llegado desgraciadamente. No pueden ser focalizados, ¿vale? A diferencia de los enunciativos, sí pueden ser respuesta a una interrogativa total. ¿Ha llegado María? Desgraciadamente. Vemos que sí admiten esta paráfrasis con el verbo ser, es una desgracia que haya llegado a María, paráfrasis que no admitían los enunciativos, en los enunciativos debíamos poner este verbo decir, y ellos pues no se pueden combinar únicamente con la modalidad enunciativa, ¿vale? No lo podemos encontrar con otras modalidades porque ellos ya nos están indicando este contenido, ¿vale? Solo pueden afectar a enunciado declarativo, funcionan como operadores, no como vectores, aquí lo tienen todo, ¿vale? Si alguno de vosotros queréis este PowerPoint, a mí no me importa pasároslo, ¿vale? Tan solo me tenéis que escribir un correo y yo os paso toda esta información. Si queréis tener la información para poder vosotros también luego reflexionar con más tranquilidad sobre esto. Bien, los operadores argumentativos pues son unidades, como los otros operadores, pero aquí lo que nos van a indicar es ¿podrías volver a poner tu mail? ¿Podrías escribirlo en el chat o repetirlo? Sí, en la última diapositiva lo he puesto otra vez, ¿vale? Ah, perfecto, entonces, gracias. En la última diapositiva volveremos a verlo, ¿vale? Entonces, como estábamos diciendo, los operadores argumentativos lo que nos indican es la orientación de los argumentos, si están coorientados o antiorientados, y sobre todo su fuerza.
Sabemos que los argumentos se clasifican por su orientación, pero también por su fuerza, porque los argumentos están situados en una escala. Hay argumentos que apoyan con más fuerza lo dicho y hay otros que no apoyan o se sitúan en un nivel más bajo. Lo tenéis aquí explicado con el incluso, que es un operador argumentativo, ¿vale? Él come cuando está triste. En 1A, pues solo transmitimos una información a una acción limitada a un espacio temporal. Come cuando está triste. Él come incluso cuando está triste. Aquí incluso este operador añade una información que cambia este contenido de 1A. ¿Por qué? Porque coloca la circunstancia temporal en una posición escalar elevada. Es lo que yo menos espero, ¿no? Si volvemos, ¿no? Incluso y hasta tienen ese mismo valor, y si volvemos, estábamos hablando de cuando éramos adolescentes y pedíamos la paga, ¿no? Y decíamos, dame al menos 5 euros. O pues ahora estamos intentando que nos dejen ir a una fiesta y decimos, hasta Juan va a la fiesta. Juan, que nunca va, que es súper responsable o lo que sea, ¿vale? El elemento no esperado. Incluso Juan va a la fiesta, no esperábamos, ¿no?, que esta persona fuese a la fiesta. El incluso, como estamos diciendo, coloca lo dicho en una posición escalar elevada y además el hablante, el interlocutor, considera que esto no es esperado. Y además, en este caso, en este ejemplo, pone en marcha una presuposición. También come en otras muchas situaciones. En todas, incluso cuando está triste, cuando no lo esperamos, ¿vale? Su inclusión en el enunciado de este operador verbaliza la dimensión argumentativa de la interacción, presuponiendo otros argumentos coorientados a él que dan más fuerza a la conclusión, ¿vale? Come, pues cuando tiene hambre, cuando es la hora de almorzar, cuando sale con los amigos, incluso cuando está triste, ¿vale? Por eso es un operador argumentativo. Los tenéis aquí muy someramente descritos, algunos de ellos, ¿vale? Dice que hasta e incluso introducen un elemento no esperado de la serie y además presupone esa serie, al menos, perdón porque no está en cursiva, indica suficiencia argumentativa, solo indica insuficiencia, ni siquiera niega la participación del elemento que yo considero como mínimo. Maravillosamente, abrumadoramente, magníficamente, indican una cuantificación en muy alto grado, mínimamente como mínimo, pues lo contrario. También hay operadores que indican preferencia, sobre todo, especialmente, particularmente, indico que para mí este es el argumento preferido, como estamos diciendo, el más importante. Otros atenúan lo dicho, como en principio, en cierto modo, en cierta manera, etc. En este libro que acaba de salir, que está coordinado por la profesora Fuentes y que tengo aquí, que como no sé lo que se ve, pues no sé si se ve, ¿vale? Ella es la editora y aquí, si os interesa, pues existen o se compilan diferentes trabajos que describen distintos operadores argumentativos. También tenemos algunas construcciones, no solo operadores, ¿no? Pues en este libro, en el primer capítulo, que ha sido elaborado por Catalina Fuentes, ella clasifica los operadores argumentativos escalares de una forma mucho más detallada, que yo no me puedo detener. Pero bueno, lo tienen aquí, aquellos que indican posición elevada, incluyendo elementos presupuestos, o suficiencia para justificar la conclusión, o intensificación, posición elevada y una valoración por encima de lo aceptable en sentido negativo, como demasiado excesivamente, o valoración por encima de lo aceptable en sentido positivo, como extraordinariamente, maravillosamente, o por encima de lo aceptable también sorpresa, nada más y nada menos, o el techo superior, como mucho, como máximo. También posición inferior en la escala, aquellos que indican suficiencia, insuficiencia, con valor negativo, con valor positivo, dirección ascendente o límite escalar bajo, el umbral, lo que se consideraría el umbral. Todos ellos aparecen muy bien descritos en este libro, independientemente de que también lo encontramos en el diccionario, que lo tengo aquí, de conectores y operadores. Hemos visto sobre todo,
yo quería que nos detuviésemos solo 8 minutos, así que lo único que voy a decir es que es un operador argumentativo que, como hemos dicho, introduce el argumento preferido por el hablante. Aquí lo tienen descrito. El hasta, ya hemos hablado de él y del incluso. El hasta, posición alta, y lo plantea como no esperado. En este caso estamos hablando de unos zapatos, por ejemplo, y de que estos zapatos no solo hacen que tú puedas estar con ellos todo el día, es que hasta puedes asistir a una fiesta en el último minuto, ¿vale? Eso ya es lo máximo, lo no esperado, que incluso hasta puedas asistir a esta fiesta sin tener que cambiarte de zapatos. Y luego, pues, los operadores informativos. Nosotros organizamos informativamente nuestro texto, destacamos una información por encima de otra, la indicamos como conocida o la indicamos como información nueva. Y esto es, para ello, podemos utilizar, entre otros mecanismos, los operadores. Este es el listado de operadores informativos, que son menos, que encontramos en el diccionario, ¿vale? Y bueno, pues tenemos aquí un ante todo, en este ejemplo, que como pueden ver es un operador informativo que lo que hace es marcar la relevancia. Cuando yo digo ante todo, yo focalizo, ¿no?, lo que viene a continuación. Lo mismo en el verdadero ahorro o este precisamente operador informativo que pone de relieve esa información, o el precisamente también de relieve informativo que resalta la información como la más precisa, la más importante, la más relevante. Bien, quería llegar a esto, que es la polifuncionalidad y la multidimensionalidad, porque vais a escuchar hablar de polifuncionalidad y de multidimensionalidad en varias ocasiones a lo largo, en muchas, de estas jornadas o de este curso. ¿Qué quiere decir polifuncionalidad? Polifuncionalidad quiere decir que la misma unidad puede tener funciones distintas, como operador o como conector. Y multidimensionalidad quiere decir que un operador enunciativo también tiene un efecto en la dimensión argumentativa. Vamos a ver con ejemplo. Tenemos un incluso que es conector y un incluso que es operador, polifuncionalidad, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de aquí. En el operador, y parece que él ha dejado clara su postura antes incluso de estudiarlo, ¿vale? Entonces, este es el elemento no esperado, el que está situado en la posición superior de la escala. Conector de adición, cuando añade un enunciado coorientado a los anteriores. Los técnicos nos aconsejaron sacar uno nuevo, aunque prácticamente más de la mitad de los artículos son reproducción de los recogidos anteriores. Incluso, como hemos tenido especial cuidado, entonces aquí se puede considerar porque introduce un argumento coorientado, un conector de adición. Al fin y al cabo, puede funcionar como un conector justificativo que introduce un argumento que se presenta como conocido por la comunidad, o como un conector recapitulativo, reconsiderativo, que implica el fin de una serie implícita. Y también como un operador argumentativo que marca fuerza y suficiencia argumentativas. Los tenemos aquí los tres. En estos bodegones son, al fin y al cabo, en definitiva, que los padres tenían una intención, usted tenía otra, y que al fin y al cabo será la ley la que ponga. Pero videoclips, al fin y al cabo, aquí se puede ver como los dos tipos de conectores que tenemos aquí, como justificativo o como recapitulativo, y como operador argumentativo en 45. No me puedo detener mucho porque ya son 26, tengo 4 minutos. Sinceramente, es un operador enunciativo, ya lo hemos dicho. Nos resalta la actitud sincera del hablante, pero esta multidimensionalidad de la que hemos hablado hace que también posea un rendimiento en el plano argumentativo, porque cuando yo indico que estoy siendo sincera al comunicar una información, esta información posee una mayor fuerza argumentativa, de manera que lo que es un operador enunciativo también posee un efecto en el plano argumentativo.
El sin duda es un operador modal. Sin duda, hoy ha sido un día excelente. Y yo estoy considerando que estoy reafirmando lo dicho y estoy diciendo que eso está fuera de toda duda, ¿no? Pero este operador modal también tiene un comportamiento o tiene, como pueden ver, una consecuencia en el plano argumentativo, porque también proporciona más fuerza a lo dicho. Sin duda, un reloj en el que ver pasar el tiempo es una obra de arte, pues este argumento aparece resaltado en este anuncio del reloj Skeleton del teletienda. El por lo visto, que es un operador enunciativo que indica distanciamiento del hablante con respecto a lo comunicado, en el plano argumentativo no va a indicar una mayor fuerza, sino al revés. Yo no me responsabilizo de lo dicho y por lo tanto lo atenúo. Hemos separado hace poco un matrimonio, por lo visto, que ya no se va a separar, ¿vale? No lo estoy afirmando. No sé si es cierto o no. Por decirlo así, que hemos dicho que es un aproximativo, operador enunciativo que indica aproximación en lo dicho, en el plano argumentativo también indica una menor fuerza. Los desrealizantes son los elementos que atenúan la fuerza argumentativa de los enunciados, ¿vale? Atenúa la fuerza de una expresión. Y así podríamos continuar con muchos otros ejemplos, ¿vale? ¿Se entiende lo que es la polifuncionalidad y la multidimensionalidad? Sí. Vale. Pues pasamos al último aspecto en el que no me voy a poder detener mucho, que es la génesis de los marcadores del discurso. No sé por qué esto no debería haber salido aquí, pero bueno. Por favor, si hay algún comentario a través del micrófono, porque no lo puedo ver. Como hemos dicho, tanto los conectores como los operadores pasan de actuar como elementos integrados en la sintaxis oracional a señalar relaciones discursivas. Aquí teníamos un ejemplo del por lo visto, que aquí estaba en la microsintaxis y que indicaba a causa de, a partir de las cosas vistas, ¿vale? Y aquí ya es un operador enunciativo de distanciamiento de la aserción. Entonces, estos conectores y estos operadores pasan de poseer un contenido semántico designativo a otro procedimental o subjetivo. Amplían su alcance estructural, poseen libertad posicional y autonomía entonativa, como hemos visto, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede y por qué hay controversia con la gramaticalización de los operadores? No sé si hay algún tipo de comentario, por favor, a través del micrófono. Bien, la gramaticalización se utilizaba en un primer momento este término para, como veis, dilucidar cómo un término lingüístico autónomo, como puede ser amare, habeo, este verbo haber, evolucionaba hasta convertirse, en este caso, en un elemento gramatical o morfológico. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en el caso de los marcadores, este sería el caso típico de gramaticalización de una palabra léxica plena, pasamos a un afijo. Sin embargo, en el caso de los marcadores encontramos, como dice Company, una direccionalidad evolutiva inversa, porque aquí se amplía su libertad, hemos visto que posee libertad posicional y se amplía su alcance, pasamos de la micro a la macro sintaxis. En este sentido, por ejemplo, el sin embargo, pues pasa de un sintagma preposicional a ser un conector extrarracional adversativo, igual en no obstante, ¿vale? En este sentido, Company, por ejemplo, propone diferenciar entre una gramaticalización 1, que es la tradicional, y una gramaticalización 2, que sería la que afecta a los conectores y a los operadores. Nosotros consideramos el término gramaticalización en un sentido amplio y consideramos que se debe hablar de gramaticalización sin más. Ejemplos, pues en 2016 Fuentes Rodríguez dibuja la evolución de para colmo, ¿no? Entonces podéis ver cómo
Aquí está en la microsintaxis, en el primer ejemplo, queda hermanada y conforme las dos opiniones están encontradas con los efectos de ambas a dos, sin que haya que desear más para colmo de una ciudad, y aquí ya lo encontraríamos como un operador. Os remito a su trabajo. Y luego, pues, existen otra serie de unidades que sería lo que se considera operadores en proceso que no están completamente fijados y que responden a las necesidades expresivas de los hablantes. Por ejemplo, yo analicé las expresiones no te digo más, no te digo nada, ¿por qué no decirlo y todo hay que decirlo? Son todos enunciativos y como podéis ver, pues sobre todo el número de ocurrencias en el corpus se sitúa entre el año 2000 y 2015, es decir, que son muy recientes. Estos eran los diccionarios que lo teníamos y en los que aparece recogido. Y aquí pues teníamos una diferencia entre su funcionamiento en la microsintaxis y su funcionamiento en la macrosintaxis. Microsintaxis, yo no te digo nada y tú como si nada. Macrosintaxis, pero allí en Turquía no te digo nada. Aquí tendríamos ya el operador. No te digo más porque nadie puede hacer nada por los que ama, microsintaxis. Prácticamente un hacker, no te digo más, macrosintaxis. No me puedo detener, pero creo que la diferencia, ¿verdad?, es clara. Bien, estas unidades han sufrido un proceso de subjetivización que les ha llevado a desempeñar funciones macroestructurales, de la no emisión de un contenido dictal, por ejemplo, de no te digo nada o no te digo más, a un intensificador, y como consecuencia de este proceso pues adquieren unas características formales diferenciadas. En el caso de no te digo nada o no te digo más, en el funcionamiento racional tenían un significado designativo, no emitir información. Los casos en proceso de gramaticalización poseen un significado procedimental, pero aquí todavía están integrados entonativamente en la oración, no poseen movilidad y no admiten la conmutación por otros operadores, y en los casos en los que ya hemos observado que sí han empezado a funcionar como operadores discursivos, poseen también este significado procedimental de intensificación, funcionan en la dimensión macroestructural, no introducen ningún actante de la acción verbal, afectan a todo el enunciado, van entre pausas, poseen movilidad y pueden ser conmutados por otros operadores similares. No he podido detener, pero era para ver el proceso de la génesis, ¿no?, de cómo nosotros vamos creando estos operadores y cómo actualmente tenemos casos que están en proceso de creación, en proceso de fijación. Tenemos variedad en su comportamiento sintáctico, no están completamente fijadas y es lo que consideramos operadores en proceso, y aunque no he puesto aquí la imagen de la portada del libro, pues tenemos un volumen en el que hemos analizado estos nuevos operadores que están surgiendo en el español actual y que actualmente están sufriendo en vivo y en directo, podríamos decir, ese proceso de gramaticalización o fijación, ese salto del nivel micro al nivel macro sintáctico. He hecho todo lo posible por ser clara, por dejar unos conceptos básicos de forma que se entiendan o de forma más o menos clara. No me he podido detener en esta última parte, pero espero que la diferencia, al menos entre conectores y operadores, se entienda, que sus características formales diferentes en uno y otro caso también hayan sido comprendidas, que los diferentes subtipos de conectores y que los diferentes subtipos de operadores por lo menos tengamos una idea general, porque ahora, como digo, ya irán específicamente profundizando y ahondando en esas dimensiones. Y bueno, pues que sepan que, como hemos visto, los operadores enunciativos, los operadores modales tienen características formales diferentes también que nos permiten, los argumentativos, que nos permiten distinguirlos. Y nada más, muchas gracias por su atención. Aquí tienen mi correo, ¿vale? Por si me quieren preguntar algo, quieren mantener conmigo una charla en relación con algún aspecto, por si quieren bibliografía sobre algún elemento o por si me quieren pedir, como ya digo, el PowerPoint o lo que necesiten, ¿vale? Es a vuestra disposición. Nada más y muchas gracias. Aquí tengo... Bueno.
Bueno, pues no hay preguntas. Gracias, Esther. Vale, pues gracias a todos vosotros. Perdón por la interrupción de Lola y todos estos contratiempos, y perdón por no dominar tampoco mucho la plataforma, pero claro, nosotros tenemos Cisco Webex, que a mí personalmente me gusta más, ¿vale? Porque puedes ver el chat al mismo tiempo y también incluso puedes ver las cámaras de los alumnos si están conectadas y demás. Pues nada, os dejo ahora con Catalina Fuentes. Espero que vaya todo muy bien. Yo me voy a quedar, ya que ahora sí estoy desde las 11, como habéis podido ver, totalmente tranquila. Me voy a quedar también a escuchar su conferencia. Y bueno, tenemos unos minutitos de descanso, ¿vale? Hasta luego.